Número 9. Recuerden que estamos haciendo un estudio de las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Estamos ya estudiando las últimas cartas. Estamos en primera, segunda Timoteo y la carta a Tito. Y bueno, esto es conocido como las cartas pastorales. Las cartas pastorales es lo que estamos estudiando, porque pues fueron dirigidas principalmente a siervos que estaban trabajando de tiempo completo en el ministerio, en este caso Tito y Timoteo, dos varones que estaban ministrando, estaban sirviendo de tiempo completo. Estaba en Creta y en Éfeso, si no recuerdo, sirviendo estos dos varones. Estuvimos estudiando la semana pasada algunas instrucciones importantes para los que, podríamos decir, estamos sirviendo, o un cristiano que quiere vivir realmente la vida cristiana conforme a la voluntad del Señor. Vimos que una de las objetivos, una de las metas que debe tener todo pastor es predicar la salvación. Predicar la salvación por fe en Cristo. Como menciono, pues también un buen siervo de Dios debe de estar predicando el Evangelio de Cristo, debe estar predicando la salvación por fe en Cristo. Vemos que el pastor tiene que predicar a Cristo. Hay pastores que predican todo menos a Cristo. Están predicando sus experiencias, están predicando sus vivencias, están predicando experiencias de otros, o lo que Dios les reveló, pero no están predicando la palabra de Dios, no están predicando la Biblia. Hoy día pues había un pastor que decía, eso lo veía una vez en internet, que lo entrevistaban, creo, y él decía que él prefería predicar lo que Dios le revelaba a predicar la palabra de Dios. Y pues entre él muchos piensan y actúan así, que deciden predicar lo que según Dios les revela, que lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermanos, creemos que la palabra de Dios es nuestro manual, es nuestra guía, es donde debemos de basar nuestra fe, nuestra creencia en la bendita palabra de Dios, no en las emociones, porque dice la Biblia que en Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón puede llegar a engañarnos y hacernos creer que estamos enseñando Biblia, cuando en realidad estamos enseñando emociones, estamos enseñando deseos personales, estamos predicando o enseñando sentimentalismo, emocionalismo, o conforme a la concupiscencia de la carne, o conforme a los deseos de uno, y no la palabra de Dios. Estamos en la página número 7. Vimos el pastor tiene que predicar a Cristo. Vimos 10 diferentes pasajes donde vemos que en las cartas a Timoteo y Tito, Pablo menciona a Cristo como su juez justo, como su mediador, como su Señor, como su Salvador, como su sustituto que murió por él, como su esperanza, como él manifestado en carne, como un verdadero descendiente de David, como aquel que abolió la muerte y como el gran Dios que viene otra vez. Nos quedamos ahí en el punto número 3. El siguiente punto a estudiar dice: el pastor tiene que predicar toda la Biblia. Tiene que predicar toda la Biblia, el pastor. Y bueno, aquí a lo que se refiere es a predicar todo el consejo bíblico. Todo el consejo bíblico, o sea, todo lo que está enfocando o enseñando la palabra de Dios. No solamente enfocarse en alguna área en particular, un área singular, sino enseñar y predicar todo lo que el consejo de la Biblia está trayéndonos. Y dice aquí como introducción, algunas iglesias solo predican de los evangelios o de los salmos, o bien de otros pasajes favoritos. Pero hay muchas partes de la palabra de Dios acerca de las cuales nunca predican. Otras iglesias predican todo el tiempo acerca de la salvación, pero no ayudan a la gente a entender cómo vivir la vida cristiana. Y debemos de tener un equilibrio, hermanos, en estas dos inclinaciones. Sí debemos de predicar salvación por fe en Cristo,
pero también debemos de predicar sobre cómo vivir la vida cristiana, sobre cómo afrontar los problemas de la vida cristiana. Hermanos, ustedes y yo sabemos que al momento que venimos a Cristo, no cesan nuestros problemas, sino al contrario, muchos de nuestros problemas comienzan a presentarse en nuestras vidas. Y más que problemas son pruebas de fe. Lo estudiábamos ayer en el instituto y veíamos cómo en Pedro dice que el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Y si empieza con la casa de Dios, ¿cuál es el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y da a entender que una persona que viene a los pies de Cristo, Dios empieza a purificar, empieza a juzgar, empieza a limpiar esa vida llena de pecado, llena de malas costumbres, llena de mucha pecado, adversidad y tanta cosa sucia en su corazón. Y Dios empieza a limpiarle. Ahora mucha gente puede decir, no, pues mejor por eso no vengo a los pies de Cristo, pues va a ser peor para aquellos que rechazan el Evangelio. Aquellos que no vengan a los pies de Cristo les espera el día del juicio, el juicio final, en el gran trono blanco. Entonces es mejor venir a los pies de Cristo y padecer por un poco de tiempo, como dice la Biblia, a padecer por toda la eternidad en el lago de fuego. Ahora hay gente que dice, bueno, yo me voy a arrepentir cuando esté a punto de morir, para así vivir la vida como quiera. Nadie nos garantiza que vamos a llegar a ese día y estemos conscientes para poder ser salvos. Hay gente que así piensa, mejor me arrepiento cuando ya esté viejito, pero sabemos que hay muertes repentinas, un infarto al corazón, un atropellamiento, algún accidente, un terremoto y en la noche y se nos cae la casa y quedamos. Ahora, no es que yo esté deseándolo, pero es una probabilidad de que alguno de nosotros podamos llegar a morir de una manera fortuita. Ahora, la gente inconversa que dice mañana, se la está jugando, porque puede que no llegue ese mañana y será demasiado tarde para que se arrepienta antes de morir, porque no va a tener esa oportunidad de venir a los pies de Cristo. Por eso dice en 2 Corintios 6, 1 y 2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día de salvación debe de ser el día que tienes vida, porque quién sabe si mañana vivirás. ¿Quién sabe si mañana despertarás? Entonces, esto es para todos aquellos que están pensando en que se van a arrepentir mañana, después, dentro de tanto tiempo, cuando ya estén viejitos, antes de morir, porque se la están jugando. Entonces, vemos que en la Biblia nos enseña de que como cristianos sí hemos de pasar por ciertas pruebas. Ahora no estoy diciendo que la vida cristiana en general es una vida llena de pruebas constantes y de acechanzas y de tristeza y de acongojas. No, mayormente la vida cristiana es de bendición, mayormente la vida cristiana es grata, son muchas cosas buenas, mucha vida de paz, de abundancia, de provisión de Dios, pero dentro de la misma hay días de prueba, dentro de la misma hay aflicción, hay tristeza, porque Dios está limpiando y está purificando nuestro corazón de todo pecado, toda maldad. Pero, ¿qué preferimos? ¿Eso? ¿O preferimos estar en el juicio del gran trono blanco el día que Dios juzgue a todas las almas y las envíe al lago de fuego por no haberse arrepentido en vida? Entonces, es lo que tenemos que entender, y por eso debemos de enseñar cómo vivir la vida cristiana. Juan 3:16 dice, es un versículo maravilloso, pero en la Biblia hay más que Juan 3:16. Si Dios hubiera querido que supiéramos solo Juan 3:16, entonces Él nos habría dado una Biblia muy pequeña. Bueno, es el versículo más conocido tal vez por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es el versículo tal vez más conocido por la humanidad, pero no solamente en eso está enfocada la Biblia, sino que la Biblia tiene mucho más que solamente Juan 3:16. Vamos a orar antes de poder continuar. Amado Señor y Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por ese tiempo de enseñanza. Te pido, Señor, pues que desciendas de lo alto y hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida y que nos des de tu gracia,
que nos des de tu ayuda para poder conocer más a tu palabra, para ponerla por obra y práctica, para poder vivirla conforme a tu bendita y santa voluntad. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre e imploramos, Señor, de tu presencia, imploramos de tu favor, imploramos de tu bendición en esta tarde. Te pido, mi Dios, pues que bendigas el tiempo de enseñanza, bendice a los hermanos en casa, a los hermanos aquí en la iglesia, que nos des una debida atención, que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y nos des gracia para poder comprender más profundamente tu bendita palabra. Sé tú con nosotros, nos disponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, continuamos. Dice, ¿qué dijo Pablo a Timoteo que predicara en 2 Timoteo 4:2? Dice así la palabra de Dios: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que principalmente está diciéndole aquí el apóstol Pablo a Timoteo? Que predicara la palabra, que predicara la palabra de Dios, no que predicara sus emociones, ni que predicara sus sentimientos, ni que predicara sus pensamientos, sus ideas, ni lo que alguien más le dijo, ni lo que alguien más le reveló, ni lo que un ángel del cielo le reveló. Está diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo: predica la palabra de Dios. Si una persona ha de predicar la palabra, entonces debe estudiar la palabra de verdad de Dios. ¿Qué versículo de 2 Timoteo 2 muestra la necesidad de estudiar con cuidado la palabra de verdad de Dios? Vamos a 2 Timoteo capítulo 2. ¿Y cuál es el texto que nos está invitando a estudiar con cuidado la palabra de Dios? ¿Qué versículo es? Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está diciéndole aquí el apóstol Pablo a Timoteo: estudia con cuidado, traza con cuidado, traza con diligencia la palabra de verdad. Dice, procura presentarte a Dios aprobado. Al final dice que usa bien la palabra de verdad, usa bien, es instruido por la palabra y usa la palabra para instruir bien a la gente, para enseñar correctamente a la gente. Está diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado cómo estás usando la palabra. Ten cuidado cómo la estás trazando, o sea, cómo la estás utilizando y cómo estás obviamente viviéndola para poder enseñar, para poder apoyar a otros que están también siendo enseñados. Bien, dice aquí cuánto de la palabra de Dios es provechosa para nosotros, de acuerdo con 2 Timoteo 3:16. Vamos a leer ese texto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuánto de la palabra de Dios es provechosa? Dice aquí, toda. Toda la escritura, dice, es inspirada, es soplada por Dios, es dictada por Dios, por así decirlo. Aquí inspirar viene de neuma, que es soplar, y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es convencer. Cuando una persona no está convencida de su pecado, tú puedes decir, mírese la Biblia que tú estás viviendo en pecado, lo que tú estás haciendo es pecado. No, yo no te creo, es pura farsa. Pero de repente cae en convicción de pecado. Y de repente es convencido, es convencida. ¿Quién le convence? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le redarguye. Y también la palabra de Dios. Dice aquí que la palabra de Dios también redarguye. O sea, cuando uno está leyendo la Biblia y
se da cuenta de que lo que está viviendo es incorrecto, se redarguye en su corazón, se convence de que lo que estaba haciendo no es correcto. Y también la palabra de Dios no solamente nos convence, también nos corrige, porque la Biblia nos dice lo que es malo, lo que es bueno, el camino correcto, el camino incorrecto. Nos exhorta, o sea, nos anima a obedecer, a ponernos a cuentas con el Señor con toda paciencia. Para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos corrige, nos instruye en justicia. Continuamos. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser enseñada, tiene que ser predicada en todo su consejo para todos los que estamos creciendo o estamos conociendo recién, y aún después también de años de conocer la palabra de Dios, tenemos que estarla enseñando. Bien, dice aquí como un cuestionario: ¿cuánto de la palabra de Dios tenemos que enseñar? Inciso A, solo el Nuevo Testamento. B, solo el Nuevo Testamento y los Salmos. C, solo los Evangelios, los Salmos y los Proverbios. O D, toda ella, los 66 libros de la Biblia. Ya lo habíamos visto. Toda ella, los 66 libros de la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿qué hará por mí la palabra de Dios? Lo acabamos de leer. Me enseña. Y vemos aquí un diagrama, como la palabra de Dios primeramente dice, número 1, doctrina. O sea, me está enseñando el camino correcto. Soy recién salvo, acabo de conocer a Jesucristo como mi Salvador y estoy empezando a aprender. Recién estoy siendo enseñado en el camino correcto, en el camino de la palabra de Dios. Pero de repente me estoy desviando. Aquí vemos en este diagrama, voy derechito conforme se me está enseñando, pero de repente me desvío tal vez por un mal consejo de alguien con una mala doctrina, me desvío por una prueba de fe que acabo de sufrir y estoy desanimado, me desvío porque estoy malinterpretando tal vez la Biblia, porque no estoy aún conociendo la profecía o la palabra de Dios, no entiendo bien el significado de algunas palabras, y algo hace que yo me desvíe. Entonces me desvío, pero dice aquí, número 2, soy redarguido. Tal vez continúo estudiando la palabra de Dios y a través de la misma palabra de Dios caigo en convicción de que estaba equivocado. Digo, ahora entiendo, este pasaje se interpreta con este otro texto. La misma palabra de Dios se interpreta a sí misma. La palabra de Dios no requiere de algún otro libro que interprete la misma. La palabra de Dios se interpreta por sí sola, por sí misma. Y a lo mejor tenemos que estar utilizando otras referencias bíblicas u otros textos bíblicos para poder entender ciertas profecías. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento no entendían. Por ejemplo, ayer veíamos en Isaías, me parece que 11, y en Isaías 53, en el primer capítulo, creo que Isaías 11 me parece, habla de la segunda venida de Cristo con poder y gloria. Y en Isaías 52 o 3 está hablando del sufrimiento del Mesías. Entonces yo creo que los profetas en la antigüedad como que de repente se confundían y no entendían, si Dios no se los revelaba, de que el primer capítulo está hablando de su segunda venida y el segundo capítulo de Isaías 50 y tantos está hablando de su primera venida. Y uno podría mejor pensar, bueno, ¿cómo es posible que el Mesías viene en gloria, pero el Mesías también va a sufrir? El Mesías es vituperado, pero el Mesías también juzgará. Y como que no cuadraban las cosas. Hoy día podemos entenderlo, porque ya estamos después de la primera venida de Cristo. Pero antes de su primera venida, los profetas de la antigüedad probablemente llegaban a confundirse en algún momento, pero ellos obedecían lo que Dios les decía: escribe la revelación. Y ellos lo escribían, pero tal vez no entendían si Dios no se los revelaba. Si Dios no les decía el por qué, ellos no lo iban a entender, a menos que Dios les haya mostrado por su Espíritu lo que habría de suceder en cuanto a los acontecimientos. Es una posibilidad.
Hoy día podemos entender por la misma palabra de Dios que se refiere a la primera venida y a su segunda venida, estos dos textos. Por lo que tenemos hoy día escrito en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la palabra de Dios se interpreta a sí misma por medio de la misma palabra de Dios. Simplemente utilizando otros libros de la Biblia podemos entender textos donde hay profecías bíblicas más de más años o de más antigüedad. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Bien, después dice que soy redarguido, de que soy en un camino equivocado. Después de ser redarguido, soy corregido. Sí, soy corregido, y dice, me muestra cómo volver al buen camino. Regreso porque ya estaba desviándome, estaba cayendo en una enseñanza incorrecta, estaba cayendo en herejía, y eso estaba llevándome a creer una mala doctrina. Y después de ser corregido, soy instruido en justicia. O sea, continúo siendo enseñado en el correcto camino de la palabra de Dios. Dice, me instruye cómo permanecer en el buen camino. Y es una manera de poder ejemplificar a través de este diagrama cómo nosotros podemos ser enseñados por la palabra de Dios. De repente tal vez desviarnos, pero la misma palabra de Dios, obviamente también el Espíritu Santo de Dios, nos convence para poder regresar al camino del cual pudimos habernos desviado. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona realmente no regresa o se queda en un camino desviado? Bueno, pues aquí es porque la persona tal vez no tenía un discernimiento correctamente desarrollado. Vemos la parábola de la semilla y el sembrador, y ahí menciona de que la semilla cae en diferentes tipos de corazones. Puede caer en un corazón que no tuvo entendimiento, porque viene Satanás y le roba el entendimiento del Evangelio. Puede ser que cayó entre las piedras. Puede ser que cayó, que no echó raíces, porque cayó entre espinas. Y vemos ahí la interpretación de cómo recibe la palabra de Dios mucha gente. Y es lo que puede llegar a suceder. La palabra de Dios en el corazón de algunas personas es como si cayera entre espinos, entre piedras, o simplemente no echó raíz profunda y no da fruto, porque las emociones, los afanes de la vida, las pruebas le desaniman y se aleja. O bien simplemente no maduró, no echó raíces y una mala doctrina le desvió. O en el peor de los casos, la persona verdaderamente no tiene el Espíritu Santo de Dios. Sabemos, hermanos, que para poder interpretar correctamente la palabra de Dios se requiere de la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, el que nos dicta, el que nos habla, el que nos está diciendo lo que es correcto y lo que no es correcto. Y cuando el Espíritu Santo de Dios no está en el corazón de la persona, es porque probablemente nunca fue salva. Simplemente actuó en emocionalismo. Pensó que era cristiano, pensó que era cristiana porque venía a una iglesia cristiana, no porque haya confiado en el bendito sacrificio de Jesucristo como su Salvador, no porque confió en su sangre que limpia de pecado, no porque rogó por el perdón de sus pecados, no porque confió en el sacrificio vicario de Cristo para la salvación de su alma. Realmente Cristo no es su Salvador. Es simplemente el Dios del cristiano, pero no es su Dios verdaderamente. Y se engañó a sí mismo, como dice la Biblia, y se pensó que era cristiano, pero en realidad no tiene o no tuvo el Espíritu Santo de Dios, y por eso se desvió a una falsa doctrina. Todos aquellos que en algún momento conocieron el cristianismo y fundaron una doctrina distinta o errónea o errada, es porque verdaderamente no fueron salvos. No tuvieron al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Si tuvieran el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo les hubiera detenido y les hubiera redarguido de que estaban yendo por camino equivocado al tratar de enseñar algo que no es bíblico o que no viene de Dios. Bien, pasamos al punto número 4. Dice, el pastor debe predicar la verdad respecto a la iglesia. El pastor debe predicar la verdad respecto a la iglesia. Dice, el pastor debe entender lo que Dios ha dicho acerca de su iglesia. La razón principal por la cual Pablo escribió el libro de 1 Timoteo fue para que Timoteo supiera cómo debía que en la casa de Dios, según 1 Timoteo 3:15.
Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice aquí Pablo, para que si tardo, si yo me tardo, mira cómo debes de conducirte aquí en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La razón, repito, principal por la que Pablo escribió primera carta a Timoteo fue para que Timoteo supiera cómo debía conducirse en la casa de Dios. Sabemos que Pablo estaba cerca de su muerte. De hecho, la segunda carta a Timoteo fue el último libro escrito, según los estudiosos, antes de ser ejecutado allá en Roma. Entonces Pablo sabía que su tiempo estaba cercano, el tiempo de su partida ya estaba cerca, que él pronto moriría, y él decide, por inspiración del Espíritu Santo, decide escribir estas 2 epístolas a Timoteo para poderle dar consejo de parte del Señor y supiera a Timoteo cómo debería de conducirse. Ahora, pues estas cartas son una instrucción para todo pastor que necesitamos, cada cristiano también que sirve y que quiere entregarse más al Señor, que sepa cómo debe de conducirse en la iglesia de Dios. Dice, las cartas pastorales tienen mucho que decir en cuanto a las iglesias locales o asambleas locales. Estos libros nos hablan sobre la organización de la iglesia, los líderes de la iglesia, la doctrina o enseñanza de la iglesia y los enemigos de la iglesia, la adoración de la iglesia y el futuro de la iglesia. Repito, nos habla sobre cómo debemos de organizar la iglesia, cuál es el liderazgo establecido en la iglesia, la doctrina que debe enseñarse en la iglesia, los enemigos que la misma tiene, la adoración y el futuro. Varios aspectos a considerar sobre a la iglesia en estas cartas lo tenemos estipulado. Mucha gente hoy en día no entiende realmente lo que es la iglesia y lo que la Biblia enseña en cuanto a la iglesia. Por ejemplo, muchas iglesias tienen hombres que se autodenominan sacerdotes. ¿Dicen las cartas pastorales que en la iglesia debería haber sacerdotes? Por supuesto que no. La Biblia no nos está diciendo en el Nuevo Testamento. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí había sacerdote. El sacerdote es el que se acercaba a Dios por el pueblo. Hoy día ya no hay necesidad de que alguien interceda por nosotros, porque la Biblia dice que como creyentes seremos reyes y somos también sacerdotes. Tenemos acceso directo al Padre. Dice la Biblia que el día que Cristo muere, el velo del templo se rasgó en 2. Es un velo demasiado grueso. Dice algunos estudios que ese velo era grueso, demasiado grueso, y no podía romperse así nada más porque sí, por un terremoto. Pero a través de ese velo rasgado en 2 por la mitad, Dios nos dio a entender que ahora teníamos acceso directo al Padre. Ese velo, no recuerdo si era el que daba lugar santísimo o el de la entrada al velo, el de entrada al templo, da a entender que ahora cualquier persona puede entrar al templo para poder tener comunión directa con el Padre, que fue lo que hizo Cristo al morir por nosotros en la cruz. Muchas iglesias tienen hombres que se llaman también directores. En lugar de líder o sacerdote también le llaman director. Dicen las cartas pastorales que debe haber directores en la iglesia. ¿Qué debe haber en la iglesia? Según 1 Timoteo 3:12 y 1 Timoteo 5:17. El primer texto dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Vemos que el primer grupo de siervos en la iglesia son diáconos. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí está mencionando a los ancianos, en este caso son los líderes de la iglesia, o podemos traducirlo a los pastores.
Hay muchas otras cosas que se practican en las iglesias respecto a las cuales nada se dice en estas cartas. Por ejemplo, podemos tener a un director para música, podemos tener un director para evangelismo, podemos tener al copastor o al pastor de jóvenes, y podemos tener distintos otros ministerios. De igual modo, hay muchas cosas que se dicen en estas cartas que no son practicadas por las iglesias de hoy, porque esto es así. Ahora, no está diciendo que sea bueno o sea malo, simplemente lo que está diciendo aquí es, la Biblia está enseñando estos dos puestos que son bíblicos, pero hoy día pues podemos hacer uso de otros puestos para poder ministrar en la iglesia. Por ejemplo, el ujier. El ujier también es alguien que es utilizado prácticamente en cada iglesia para el apoyo del desarrollo del ministerio, para poder orar, para tener orden en la iglesia, para poder recoger los diezmos y las ofrendas, para poder apoyar a algún hermano, alguna hermana que tiene alguna necesidad, para poder ir a las clases, ver que todo está bien, mandar llamar a las hermanas que tienen bebés en cuna. Es prácticamente la función del ujier, que es como un diácono en el tiempo del servicio. Es prácticamente el ministerio de un diácono. Dice número 5, el pastor no debe predicar solo con sus labios, sino con su vida. Y bueno, aquí este es un tema muy delicado y muy importante, el que nosotros como pastores aprendamos a predicar no nada más con los labios, no nada más con lo que estudiamos, con lo que creemos debe de ser enseñado, sino también con lo que creemos debemos de vivirlo también. Debemos de vivir la vida que estamos predicando. Ahora dice Cristo acerca de los fariseos que hagamos o que se hicieran conforme a las enseñanzas, pero no conforme a su ejemplo. Porque decía Cristo, porque dicen, pero no hacen. Ellos enseñan, pero no quieren someterse a sus propias enseñanzas. Y eso tal vez es lo más complicado, lo más difícil para nosotros como siervos, como líderes, el poder practicar lo que estamos enseñando. Y en la medida que nosotros tenemos una íntima comunión con el Señor, una cercana comunión con el Señor, nos será mucho más fácil vivir lo que estamos predicando. Y no va a ser complicado, no va a ser laborioso, no va a ser algo gravoso el poder vivir lo que se está enseñando, porque tenemos cercanía en nuestra comunión con el Señor y podemos conducirnos conforme a lo que la palabra de Dios está enseñándonos para poder enseñar. Dice aquí, un buen pastor tiene que practicar lo que predica. De otro modo, la gente que lo escucha dirá, tus hechos hablan tan fuerte que no alcanzamos a escuchar lo que estás diciendo. Es como una manera de solamente parlotear, pero no escuchar con el testimonio de vida. Él debe predicar la verdad y vivir la verdad. Timoteo fue instruido a cuidar no solo de la doctrina, o sea, no solo tenía que asegurarse de que estaba enseñando lo correcto, sino que también tuvo que asegurarse de cuidar de sí mismo. O sea, tuvo que asegurarse de que estaba viviendo correctamente, que lo que Timoteo estaba enseñando también lo estaba tratando de vivir, o estaba buscando vivirlo. Porque él está diciendo, ahorita lo vamos a ver, bueno, ya lo vimos ahí en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Está diciendo Pablo a Timoteo, procura tener un buen testimonio, procura conducirte de una manera correcta, procura vivir lo que tú crees y lo que estás enseñando a otros. Vamos a 1 Timoteo 4:12 y también Tito 2:7. 1 Timoteo 4:12 y Tito 2:7. Dice aquí el primer texto,
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. En ambos textos, en ambos versículos, Pablo está incitando, está animando tanto a Timoteo como a Tito a tener una vida ejemplar, a mostrarse ambos como un ejemplo en su fe, en su conducta, en sus obras, en su enseñanza, en su amor, en su espíritu, en su pureza, en su testimonio de vida. Y esa es la gran tarea que todos los que estamos sirviendo y enseñando tenemos principalmente delante de aquel que estamos instruyendo, el poder vivir lo que estamos enseñando. Y no es fácil y estamos en esa lucha, pero aún así tenemos que estarlo enseñando, tenemos que instruirlo, porque también nosotros tenemos luchas, también nosotros tenemos pruebas en las cuales nos vemos de repente mermados, pero aún así tenemos que seguir enseñando la verdad y procurar vivir esa verdad que estamos enseñando. No podemos dejar de enseñar la verdad si estamos nosotros fallando. Ahí tenemos un mayor compromiso de vivirlo, pero no por eso vamos a dejar de enseñarlo, porque estaríamos limitando también a la congregación. Si estamos batallando en algún área que estamos enseñando, pues también debemos de seguirlo enseñando para también animarnos y predicarnos a nosotros mismos sobre esa área en la cual estamos nosotros también fallando. Nos predicamos y estamos invitando a la congregación y uno mismo a retomar esas enseñanzas que se han dejado de vivir, esos principios que se han hecho a un lado y que está provocando que caiga nuestro testimonio, que se enfríe nuestra vida, etc. Y a través de la misma predicación uno puede animarse a seguir adelante. Dice, fue dicho a Timoteo que fuese un ejemplo de los creyentes, de modo que pudiesen mirar a Timoteo y decir, eso es lo que un creyente debe ser. Pablo también dijo a Timoteo que se ejercitara, según 1 Timoteo 4:7, ¿en qué? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Dice, ejercítate para la piedad. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Pablo dijo a Timoteo también que se ejercitara para la piedad, o sea, que se ejercitara para la vida cristiana, para la vida piadosa, para la vida espiritual, que él estuviera ejercitándose para poder fortalecerse en la vida espiritual. A eso se refería al decir, ejercítate para la vida piadosa. El ejercicio físico es importante, lo acabamos de ver en 1 Timoteo 4:8, pero el ejercicio espiritual es muchísimo más importante, mucho más importante es el ejercicio de la vida espiritual. ¿Y cómo vamos a ejercitarnos espiritualmente? Leyendo Biblia, orando y practicando lo que hemos aprendido, o sea, viviendo la vida cristiana. No podemos nosotros, hermanos, enfrentar las pruebas de fe solamente por escuchar unos días la enseñanza de la palabra de Dios, solamente por escuchar buenas predicaciones, solamente por tener una serie de enseñanzas y de libros ahí guardados en nuestra biblioteca o en nuestra computadora si no estamos practicándolo. Muchos de nosotros escuchado buenas predicaciones,
Hemos escuchado buenas enseñanzas, pero muchas de esas enseñanzas las estamos desechando porque no estamos llevándolas a la práctica. No estamos viviendo, no estamos ejercitando nuestra fe. Es como una persona que va al gimnasio, lo había mencionado en alguna ocasión. Esa persona no va a poder levantar 100 kilos de un jalón si no está ejercitándose, si no está practicando, si no está levantando un poquito más de pesas, si no está metiéndole más discos poco a poco, para fortalecer sus músculos y para después ser capaz de levantar mayor peso. Es lo mismo en la vida cristiana. No podemos muchas veces enfrentar duras pruebas de la vida si no hemos enfrentado pruebas más livianas en la vida cristiana. Y Dios sabe que tenemos que enfrentar esas pruebas para fortalecernos, para ejercitarnos en la vida piadosa, para ejercitarnos para la vida espiritual. Y aunque no nos gustan las pruebas, las mismas son necesarias para fortalecer nuestra vida espiritual. Lo acabo de mencionar. Tú no vas a poder tener una gran fe si tu fe no es probada. Si tu fe inicialmente no está siendo probada, no está pasando por ciertas pruebas, no vas a poder tener una gran fe. Y es necesaria las pruebas en la vida para poder tener una fe fortalecida. ¿Cuáles son algunas de las cosas que deberíamos hacer en la esfera física para ser físicamente sanos y fuertes? Ahora también en el plano físico, pues obviamente necesitamos estar buscando la salud. Es lo que lo que comemos, nuestro estilo de vida, la vida que podemos hacer ejercicio o no. En todo eso pues tenemos que estar buscando nuestra salud física. Ahora dice, ¿cuáles son algunas de las cosas que deberíamos hacer en la esfera espiritual para ser espiritualmente sanos y fuertes? Y bueno, aquí está preguntando en cuanto a la vida espiritual. ¿Qué cosas tenemos que practicar para poder ser fortalecidos en la vida cristiana? ¿Qué cosas debemos de retomar si se han perdido o de comenzar a hacer para tener una mayor fortaleza? Que ya lo había mencionado, como leer la Biblia, como orar, venir a la iglesia, practicar, vivir principios bíblicos, estar estudiando la palabra de Dios, etc. Ahora dice, Pablo quería que Timoteo y Tito fuesen espiritualmente fuertes. En 2 Timoteo capítulo 2, puedes encontrar los versículos que concuerdan con cada uno de estos. Bien, vamos a buscar aquí en el segundo capítulo de 2 Timoteo, los 4 capítulos que mencionan acerca de que el cristiano debe de ser un buen soldado, debe de ser un buen atleta, o sea que se esfuerza para recibir un premio, debe de ser un granjero o agricultor y debe de ser un buen obrero. Un buen obrero. Ok, vamos a ver en qué texto tenemos primeramente que debe ser un buen soldado. En el 3 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El versículo 3 está mencionando acerca de ser un buen soldado de Cristo. Siguiente texto, donde es mencionado que debe ser también un buen atleta, que se esfuerza para poder también recibir un buen premio. ¿En qué versículo está mencionándolo? Versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El que lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, aquí tenemos algo importante. Y está diciendo Pablo, lucha legítimamente. No seas farsante en tu vida cristiana. No trates de engañar a la grey. No trates de ser un doble cara, un hipócrita. Lucha de una manera honesta.
lucha de una manera íntegra, lucha de una manera sabia, una manera espiritual. Lucha de una manera que estés en paz con Dios, sabiendo que tu manera de vivir la vida cristiana es correcta. No luches ilegítimamente, no luches como una persona hipócrita, una persona avariciosa, una persona doble intencionada, una persona hipócrita, una persona que no es real en sus intenciones, en sus deseos de poder ministrar, de poder servir, de poder proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Dice, lucha legítimamente, lucha como un buen cristiano, lucha con la verdad, lucha íntegramente. No luches, como dije, con hipocresía, con mentira, con soberbia, con avaricia. Hoy día, hermanos, tenemos desafortunadamente muchos falsos profetas, muchos pastores de la prosperidad que solamente están dedicados a desfalcar a la gente, que les quitan el dinero, que les hablan de milagros y muchas cosas, pero no sin antes dejar a la gente sin su dinero. Y están enfocados en eso, pero no predican el evangelio de Cristo. No predican el evangelio sano de la palabra de Dios. No están luchando legítimamente en la vida cristiana. No están luchando como un atleta honesto. Están engañando. Están siendo dobles en sus intenciones y están cayendo de la verdad. El siguiente texto también nos menciona que un buen cristiano es como un buen granjero o agricultor. ¿En qué texto lo tenemos? Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si queremos, hermanos, ver resultados en nuestra vida cristiana, o en nuestro ministerio más bien, debemos de trabajar. Claramente dice el texto 6, que si un agricultor o un labrador, el labrador es aquel que está trabajando la tierra, dice para participar de los frutos debe trabajar primero. No puede sentarse el agricultor, cruzarse de brazos y esperar que solita nazca la tierra. Está diciendo Pablo a Timoteo, tiene que trabajar primero para cosechar los frutos. Y si nosotros queremos ver recompensas, si queremos ver los frutos de nuestro esfuerzo, en los ministerios en los que estamos sirviendo, tenemos que trabajar, tenemos que orar, tenemos que invitar, tenemos que animar, tenemos que ganar almas, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que estar trayendo gente nueva, tenemos que estar instruyendo a la gente, tenemos que estar orando por la gente para que podamos ver esos frutos. Es necesario primeramente trabajar. Es el problema de muchos de nosotros. No queremos trabajar en la obra del Señor y no queremos cansarnos en la obra del Señor. Y por eso no vemos frutos y no vemos buenos resultados por nuestra falta de trabajo. ¿En qué versículo también tenemos que un buen soldado es un buen obrero? Bueno, aquí lo tenemos mucho más adelante. Versículo 15, lo veíamos hace unos instantes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está diciéndole Pablo a Timoteo, eres un obrero. Lucha, esfuérzate, trabaja para ser un buen obrero, para poder ser un buen cristiano, un buen líder, un buen agente espiritual que está instruyendo, que está animando, que está exhortando a las demás almas que están necesitadas de crecimiento espiritual. ¿Cuál es el significado espiritual detrás de cada uno de estos? Bueno, pues en otras palabras dice, ¿en qué manera debe un pastor ser un buen soldado? ¿En qué manera debe ser un creyente ser un buen soldado? Y bueno, un buen soldado, hermanos, es aquel que no es distraído por las cosas del mundo. Dice en el versículo 4, ninguno que milita, o sea, ninguno que está enredado, que está en la milicia, ninguno que está dentro del ejército,
dice, se enreda en los negocios de la vida. Aquí vemos una característica de un buen soldado. No está entrometiéndose en las cosas del mundo. Dice, no está enredándose en los negocios de la vida. No es que esté huyendo de la vida para no volver a tener contacto con ninguna persona inconversa. Está diciendo que un buen soldado en ese caso de Cristo, no está enredándose con las cosas del mundo. Amistades, relaciones ilícitas, ambientes insanos, tal vez en su trabajo, en la escuela, con los hijos, con los vecinos, a lo mejor tener ciertos tipos de actividades vergonzosas o incorrectas, la manera de hablar, la manera de conducirse, la manera de vivir en general, cómo está enredándose con el mundo, qué cosas está permitiendo, qué cosas no permite, qué cosas le son agradables a la carne, pero son desagradables al Señor. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque no estaría agradando a aquel que lo tomó por soldado, estaría buscando agradarse a sí mismo, a su carne, no al que lo tomó por soldado. Entonces, un buen soldado es firme, no se enreda en las cosas del mundo. Está dispuesto a sacrificar, está dispuesto a dar su tiempo por servir, por agradar, en ese caso, a su mayor, a su capitán, a su líder, y no por agradar a la gente del mundo. Veíamos un buen atleta. Un buen atleta es aquel que se prepara. Un atleta que va a ganar su carrera con tiempo de anticipación, está preparándose, está entrenando, está reduciendo sus tiempos para el día de la batalla o el día de la carrera. Nosotros, si queremos ser buenos atletas, tenemos que ejercitarnos en la fe, tenemos que ejercitarnos en la vida piadosa, tenemos que vivir los primeros principios que acabamos de aprender. Tal vez una persona recién convertida conoce poco, pues eso poco tiene que empezarlo a vivir. No nada más se trata de, qué bonita enseñanza, me gustó la enseñanza, qué hermoso habló el hermano, el pastor, y te quedas con eso y no estás empezándolo a vivir, no estás comenzando a aplicarlo a tu vida. Si quieres ser un buen cristiano, un cristiano comparado con un buen atleta, hay que empezar a esforzarse, hay que empezar a prepararse, a entrenar. Dice que el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ya lo habíamos visto. El agricultor, ya también lo vimos, tiene que trabajar, tiene que anticiparse al tiempo de la lluvia para poder comenzar a ver el fruto nacer de su tierra. Y el obrero está buscando presentarse aprobado delante de Dios primeramente, y que está buscando que no tengan nada de qué acusársele, nada que le avergüence o que le haga sentirse mal por haber perdido su buen testimonio. Son algunas características que necesitamos tomar en cuenta si realmente queremos ser cristianos verdaderos en nuestra manera de andar, de vivir, en nuestra manera de conducirnos. El apóstol Pablo no era alguien que solo enseñaba la verdad, sino que era alguien que también vivía la verdad. Cuando una persona vive bien, también podrá morir bien. Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo. Si yo vivo, vivo para Cristo, y si muero, pues es ganancia para mí. ¿Por qué? Ahorita lo vemos. Cuando Pablo escribió el libro de 2 Timoteo, él estaba en prisión y sabía que el día de su muerte se acercaba. Repito, la segunda carta a Timoteo fue el último libro escrito, o la última carta escrita. ¿Pablo estaba preparado para morir? Sí, él dijo en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que estaba ya cerca. Probablemente el Espíritu Santo le reveló que él estaba ya cerca, él estaba a punto de morir, él estaba a punto ya de entregar su alma a la presencia del Señor.
Pero él estaba preparado, él no estaba angustiado, no estaba preocupado, no estaba angustiado, no estaba afanado. Él estaba tranquilo, él estaba en paz. Él sabía que pronto llegaría el día de su partida y estaba listo. ¿Por qué Pablo no tenía temor de partir en esta vida? Dice en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí está la razón por la cual Pablo no estaba angustiado. Porque él sabía que al morir iba a la presencia del Señor. Él sabía que al morir iba a estar ante la presencia de Cristo. Él sabía que al morir su alma sería redimida para estar en el cielo. Y él mismo dijo, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo deseo de partir y tengo deseo de estar con Cristo, lo cual es mejor. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para el Señor, y si muero, para mí es ganancia, porque voy al cielo. Por eso Pablo estaba listo, estaba preparado y contento de saber que ya pronto moriría y estaría ante la presencia de su Creador, estaría ante la presencia de su Redentor, el Señor Jesucristo. ¿Estaba Pablo avergonzado de la manera en que había vivido como cristiano? Dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Esas son palabras de orgullo o palabras de desánimo? Palabras de orgullo. Él está contento, él está animado, él está dando testimonio de cómo guardó su vida cristiana. Está dando testimonio de que pronto morirían y que se habían mantenido al margen de la vida cristiana, que no se había apartado, que no se había enfriado, que no había sido desobediente al mandato del Señor. Pablo estaba listo para morir. Pablo estaba listo para ir ante la presencia de su Señor. Y él sabía que la vida que había vivido como cristiano, en su mayoría había buscado agradar al Señor. Él no estaba de ninguna manera avergonzado de cómo había vivido. Pablo esperaba con alegría el momento en que estaría ante el juez justo, el Señor Jesucristo. Dice en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él estaba listo para poder morir. Él esperaba con alegría estar ante la presencia del Señor y recibir esa corona de justicia. Poco tiempo después que Pablo escribiera esta carta a Timoteo, él fue ejecutado por los romanos. Fue decapitado con una espada e inmediatamente partió para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él lo escribía y así lo creemos. Dice aquí, a favor de escribir correctamente el versículo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una gran pérdida y una gran tragedia. No, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y debe de ser, hermanos, esa la actitud y el pensamiento de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Cuando llegue el día de nuestra partida, lo veremos como una ganancia y no como una pérdida, porque iremos ante la presencia de nuestro Redentor, nuestro Creador, el Señor Jesucristo. Pudieron poner a Pablo en prisión y pudieron matarlo, pero ¿pudieron detener la palabra que él predicó? No. Dice en 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mas la palabra de Dios no está presa. Él fue apresado, él fue detenido, él fue limitado, pero la palabra de Dios no. Y sabemos que la palabra de Dios corrió. Y aún después de Pablo, después de los apóstoles,
Y hoy día la palabra de Dios sigue corriendo y sigue salvando y sigue redarguyendo y sigue cambiando vidas y sigue transformando corazones. Y gracias a Dios por estas enseñanzas que Dios nos ha dejado a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, enseñanzas que nos deben de instruir, debe enseñarnos a tratar de llevar una mejor vida como creyentes, como hermanos en la fe. Finalizamos bien con este capítulo número 9, que son las cartas pastorales. La siguiente semana vamos a continuar con un nuevo estudio de la palabra de Dios. Ya estamos cerca de terminar este estudio sobre los libros de la palabra de Dios. Y bueno, que Dios nos ayude a seguir adelante, que Dios nos ayude a vivir de una manera correcta estos principios bíblicos. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Señor y Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has traído. Gracias por la instrucción, gracias por el ánimo, gracias porque eres bueno para con nosotros. Bendito Dios, continúa dándonos de tu gracia, continúa enseñando y hablando en nuestras vidas, por amor a tu bendito y santo nombre. Sé con nosotros y gracias por ese tiempo. En Cristo Jesús oramos y damos gracias por todo. Amén.